Lo que vamos a hablar en esta noche es qué procedimientos de diagnóstico tenemos para poder diagnosticar la patología mamaria con guía ecográfica. Si bien para la charla se va a enfocar básicamente en lo que es la ecografía, cuando nosotros hablamos de patología de mama por imágenes, siempre utilizamos algo que es la multimodalidad. Es decir, es difícil que nosotros diagnostiquemos algo en la mama si no utilizamos todos los métodos de imagen que contamos para poder hacer y evaluar el tejido mamario. Entonces, en la charla básicamente vamos a hablar de todos los métodos que existen, pero enfocándonos un poquito más en la parte ecográfica. Lo que vamos a tratar hoy día, vamos a ver cuánto es que una paciente se le indica una biopsia, qué preparación mínima necesita para poder hacer una biopsia mínimamente invasiva en la mama, qué tipos de biopsia contamos y qué aguja debemos utilizar, qué otros procedimientos existen para diagnosticar o como tratamiento en la patología mamaria y qué cuidados post-biopsia deberíamos tener con las pacientes. Cuando nosotros tenemos una paciente que le hemos evaluado, ya sea por imágenes, veremos mamografía, ecografía, siempre nos basamos en un léxico que es como un diccionario para los radiólogos, que lo da el Colegio Americano de Radiología y es lo que llamamos el BIRADS o BIRADS. Contamos con la quinta edición, que es del 2013, ya el otro año va a salir la nueva edición, pero básicamente lo que nos da es un vocabulario para nosotros describir y establecer el grado de sospecha de malignidad que puede tener las lesiones. Sin embargo, pese a que va a salir una nueva edición, el manejo o la conducta a seguir luego de haber evaluado por imágenes a la paciente no va a variar en esta nueva edición, simplemente va a haber ciertos cambios en el léxico. Cuando nosotros caracterizamos las lesiones por mamografía o por ecografía, vamos a ponerle un grado de sospecha a las pacientes. Y cuando hablamos de sospecha, generalmente pacientes cuyo informe de imágenes dice que es un BIRAS 4, ya sea A, B o C, o un BIRAS 5, quiere decir que tiene un cierto grado de sospecha de malignidad, que va desde el 5% hasta el 95% de poder ser algo malo lo que estamos viendo por imágenes. Este paciente sí o sí tienen que ir a una biopsia mínimamente invasiva. Pero existen otro grupo de pacientes que serían las catalogadas en el BIRAS 3, que en realidad son lesiones que no tienen una sospecha muy baja de malignidad, de menos del 2%, por lo tanto decimos que son lesiones probablemente benignas. Sin embargo, existirían pacientes que a pesar que su lesión no se ve como mala, tendrían cierta condición en la cual podríamos justificar una biopsia. Pacientes gestantes que con la influencia hormonal, a pesar que puedan tener una lesión probablemente benigna, por las hormonas podrían crecer rápidamente durante el embarazo. Entonces, a ellas podríamos hacerle una biopsia, pese a que la lesión no tenga tanta sospecha de malignidad. Pacientes que están para evaluación de trasplante. Generalmente los médicos tratantes, cuando estén evaluando a una paciente que sea candidata para este tipo de cirugía, nos piden que evaluemos la mama, generalmente por ecografía, y que descartemos que no haya una lesión sospechosa de no ser un cáncer de mama. Entonces, si encontramos una paciente, una lesión sólida, no podemos decirle que regrese para un control porque necesita su médico definir si va a trasplante o no. Entonces, en estas pacientes también podemos hacer una biopsia pese a que su lesión no sea tan sospechosa de malignidad. Aquellas pacientes, generalmente cuando tenemos un BIRAS 3, les decimos a las pacientes regresen en 6 meses para un nuevo control para ver si la lesión ha variado o no, para ver si es algo malo o que necesita una biopsia. Aquellas pacientes que no tengan acceso a poder regresar en 6 meses, como por ejemplo pacientes que vivan muy lejos a la zona de los controles, es decir, una dificultad geográfica, o aquellas pacientes que tengan alguna limitación funcional física que no permita que vengan en 6 meses, también podríamos biopsiarlas. Y obviamente está en el grupo de pacientes llamadas como cancerofobia. Hay muchas ¿Qué pacientes tal? que Buenas cuando uno noches a les cada uno de dice ustedes. que Bueno, también cuando uno les dice de que tienen una lesión sospechosa o ni siquiera sospechosa, sino que necesita un control, la ansiedad en ellas es tanta que no pueden esperar los 6 meses. Entonces, este tipo de paciente, en coordinación con ella y el médico tratante, podríamos también hacer una biopsia. Y existirían pacientes también con BIRAS 2. En realidad el BIRAS 2 es algo benigno, que no es maligno, pero que, por ejemplo, pueden tener un quiste muy grande en la mama, que es sintomático, que causa dolor, que limita la funcionalidad de la paciente y que podríamos aspirar este contenido líquido, básicamente para disminuir los síntomas e incluso mandar a estudiar el líquido obtenido a citología. El objetivo que tendremos cuando hacemos una biopsia de mama guiada por imágenes va a ser que obtengamos una histología concordante, es decir, nuestra biopsia, el resultado del tejido de la biopsia, tiene que ser similar a lo que sospechamos. Es decir, si decimos que la lesión que vemos por imágenes es altamente sospechosa de malignidad, mi resultado no puede decir que es benigno. Entonces, mi objetivo va a ser siempre que sea concordante con lo que yo sospeché. Que haya una baja subestimación histológica, es decir, mi biopsia con aguja no puede decir que tengo una lesión benigna
y después la paciente va a cirugía de la misma lesión y resulta siendo un cáncer. Entonces, nuevamente, no debemos subestimar la histología, por lo tanto, nuestra biopsia debería intentar evitar este parámetro. Nuestra biopsia también debería tener baja tasa de complicaciones, ¿no? Que no hayan hematomas, que no hayan lesiones en la pared torácica, entre otras complicaciones que son muy raras, pero está encaminada a que realmente no hayan complicaciones. Cuando escojamos el método de guía de biopsia, la intención es que escojamos siempre el método que sea menos costoso y más accesible. Y obviamente no causar daño estético en la mama ni imagenológico. Antes, muchos años atrás, se realizaban a la mama cuando uno tenía una lesión, una biopsia quirúrgica, es decir, una biopsia con corte. Eso ya no se debe realizar en la actualidad. ¿Por qué? Porque se forman cicatrices internas que puede que en la piel uno ya no las note, pero por imágenes uno las va a ver una cicatriz, y por imágenes una cicatriz y un cáncer se ven igual. Entonces debemos intentar que la paciente, si tiene una sospecha de alguna lesión, la biopsia con aguja generalmente no va a causar ese tipo de daño. Cuando hablamos de preparación previa a la biopsia, obviamente no olvidarnos del consentimiento informado, de lo cual lo más importante es que tomemos datos de la paciente de que no sea alérgica al anestésico que vamos a utilizar. Generalmente utilizamos lidocaína al 2%, sin epinefrina por lo general, que no tenga alergia a esto o que no tenga alergia al analgésico que le vayamos a dar posteriormente al procedimiento de biopsia. En algunos centros se utilizan ansiolíticos tipo alprazolam de 0,5 miligramos, le dan minutos antes del procedimiento, pero esto no es un estándar. Podría utilizarse, lo único que se logra es que la paciente esté un poquito más relajada. En el cuanto a las pacientes que usan anticoagulantes, cuando nosotros vamos y evaluamos el grado de riesgo que puede tener una biopsia de mama, generalmente hacer una biopsia superficial se considera un tipo de biopsia con bajo riesgo de sangrado, y por lo tanto tendríamos que tener en cuenta ciertos parámetros cuando es una paciente que está tomando algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, si la paciente toma aspirina bajas o altas dosis, en general no estaría indicado que lo suspenda. En algunos centros sí lo hacen por mayor seguridad, pero no es una indicación obligatoria, puesto que el sangrado no va a ser al no ser un procedimiento tan profundo, el sangrado no sería considerable. Sin embargo, sí existen otro tipo de medicamentos que sí estarían indicados suspenderlos por lo menos 5 días antes del mismo, y se puede reiniciar ese tratamiento ni bien se termina la biopsia. Muchas veces tenemos que hacer interconsultas con los médicos hematólogos, los cuales nos dan los parámetros de evaluación hematológica que nos autoricen a hacer el procedimiento de biopsia de mama. ¿Y qué métodos de biopsia tenemos? Cuando nosotros encontramos lesiones sospechosas, generalmente vamos a biopsiar por el método que lo vimos mejor. Entonces podemos tener biopsias guiadas por mamografía, que se llamarán biopsias por estereotaxia. Tendremos biopsias de mama guiadas por ecografía, biopsias ecográficas, o si es que la lesión se ve bien bien por resonancia, será una biopsia guiada por resonancia magnética. Estos van a ser generalmente los tres métodos de imagen que nos van a ayudar a poder nosotros obtener una muestra de alguna lesión sospechosa en la mama. ¿Y qué tipos de biopsia en general entonces tenemos? Son llamadas biopsia Trucut o de corte o core guiada por ecografía, una biopsia aspiración al vacío guiada por ecografía, biopsia aspiración al vacío guiada por mamografía o estereotaxia, que puede ser en 2D o en 3D, una biopsia aspiración al vacío guiada por resonancia magnética. Estos generalmente son los métodos de biopsia que existen a nivel mundial, los utilizamos en el país de forma cotidiana y realmente no son tan difíciles de realizar. Vamos a hablar en resumen cada una de ellas para conocerlas un poquito mejor. Cuando hablamos de biopsia Trucut o core o de corte con guía ecográfica, generalmente el tipo de lesiones que van a ser biopsiadas por este método van a ser aquellos nódulos sólidos que se vean obviamente por ecografía, distorsiones de la arquitectura que sean muy notorias por ecografía, incluso algunas microcalcificaciones que se asocian a un tejido tumoral por ecografía, o aquellas llamadas lesiones de tipo no más, es decir, que son difíciles de determinar su extensión, su tamaño, pero todo lo que se vea muy bien por ecografía, siempre nuestra primera opción para biopsiar en mama va a ser guiándonos por ecografía, porque es más accesible, es más fácil, más rápido, incluso más económico. ¿Qué tipo de aguja utilizamos? Generalmente ya utilizamos este tipo de pistola llamada pistola automática. Esta es la aguja y siempre utilizamos una guía introductoria o llamada coaxial, porque la idea es minimizar el trauma con las muestras que vamos a obtener, porque veremos que por lo menos vamos a obtener 6 muestras. Entonces no podemos entrar 6 veces con la aguja haciendo 6 trayectos, y eso lo evitamos con esta guía introductoria. Procedimiento: lo que consiste, siempre hay que ubicar la lesión primero por ecografía, estar seguros que lo que vamos a biopsiar o lo que nos han indicado que biopsiemos es real. Haremos la asepsia y la antisepsia de la zona cercana a la lesión tumoral.
colocaremos anestesia local, esta es la lesión, esta es la aguja. La anestesia siempre va a ir por encima, por debajo, en el trayecto y sobrepasando la lesión, es decir, a nivel perilesional. Siempre lo hacemos guiado por ecografía, la introducción de la anestesia. Luego haremos una pequeña, mínima incisión en piel, en realidad, que es solo para que entre el calibre de la aguja. Son 2 a 3 milímetros de una pequeña incisión. Y luego introduciremos la guía coaxial y la aguja, siempre mirando por ecografía. Esta es la imagen, sería la lesión. Esta es la aguja, que la miramos por ecografía. Y lo que vamos a hacer es intentar entrar por lo menos a algún borde de la lesión. Y luego lo que va a hacer esta aguja o esta pistola es ejercer un tipo de disparo. Un disparo dentro de la lesión va a cortar parte del tejido y es el tejido que vamos luego a enviar y colocarlo en formol, obteniendo por lo menos unas 6 muestras que serían adecuadas para que el patólogo tenga bastante sustento donde poder hacer un buen diagnóstico. Nuevamente, otro ejemplo, siempre la recomendación es entrar en paralelo si yo quiero obtener la imagen en la cual la aguja está en toda su longitud para evitar alterar o lesionar partes que no debo, como son la pared torácica, siempre mirando la aguja en todo su trayecto. Antes de la lesión, atravesando la lesión, siempre tomamos imágenes para que confirmen que estuvimos dentro de la lesión, tanto en un plano como en el plano ortogonal, sería un plano transversal y la aguja dentro de la lesión. Otro tipo de biopsia va a ser aquellas encaminadas para los ganglios patológicos, lo que llamamos adenopatías en la axila. Podemos hacerle igual una biopsia core o de corte, o podemos hacer una biopsia con una aguja fina de un método de forma de aspirar. Cuando nosotros hablamos de adenopatías o ganglios sospechosos de tumores, existe también una clasificación. Esta clasificación muy conocida es la clasificación llamada de Bedi, en la cual va del 1 al 6 de no sospechoso hasta sospechoso, y en los cuales vamos a biopsiar generalmente este tipo de ganglios que tendrían cierta sospecha, sobre todo al 5, en el cual existe un engrosamiento focal de la cortical que normalmente no debería observarse así, o cuando ya existe una alteración total de la morfología del ganglio, en el cual hay pérdida del hilio y el cortical está totalmente engrosada. Sin embargo, también se podría biopsiar los BD4 si es que la paciente tiene una lesión sospechosa en la misma mama. ¿Qué tipo de aguja utilizamos? Utilizamos este tipo de agujas llamadas semiautomáticas porque tienen como un doble disparo que nos asegura que no lesionemos. Obviamente, si estamos en la región axilar, estamos muy cerca de los vasos y de los nervios. Por lo tanto, el disparo o el corte que tiene esta aguja tendría que tener mucho menor calibre para darnos seguridad de no lesionar estructuras. También utilizamos guía coaxial. Otro tipo de biopsia que hacemos para la adenopatía, lo que les decía, la biopsia aspiración con aguja fina. Utilizamos simplemente una agujita fina, siempre mirando por ecografía cómo se introduce, y lo que se hace es entrar y salir en vaivén varias veces, aspirando para obtener células que luego son extendidas en un frotis. Lo ideal cuando hacemos este tipo de procedimientos es que exista un citólogo en la misma sala que realice este extendido y en el microscopio y nos asegure de que tenemos muestra suficiente para un diagnóstico. En realidad, entre hacer una biopsia con aguja fina y hacer una biopsia de corte, lo más recomendable siempre va a ser una biopsia de corte porque obtenemos tejido. En este caso, no necesitamos de que exista un patólogo en la misma sala porque estamos obteniendo tejido que luego el patólogo va a poder estudiar muy bien. Estos serán adenopatías también en la región axilar. Vemos como la aguja, al ser semiautomática, da una primera entrada. Luego, nosotros vamos avanzando lentamente sin hacer un verdadero disparo. Aquí tenemos el calibre en el cual vamos a obtener la muestra y ya con seguridad de hasta dónde llega nuestra aguja, recién realizamos el disparo. Una aguja que realiza un disparo muy suave que nos garantiza que no vamos a lesionar estructuras cercanas a los ganglios. En este caso, la paciente, su adenopatía, tenía metástasis de carcinoma mamario. Un ejemplo más, un casito, esto es una mamografía 2D, esta es una mamografía tomosíntesis, la paciente tenía una adenopatía muy notoria en la región axilar que era palpable, aparte también tenía una lesión en la mama, pero nos enfocamos en esta adenopatía que en la ecografía se veía como un BD6, ¿no? En el cual ya no hay hilio, hay una cortical totalmente engrosada. Se hizo una biopsia core de la adenopatía y resultado también metástasis ganglionar de un carcinoma mamario. Otro tipo de biopsia guiado por ecografía es la llamada biopsia aspiración al vacío. Y este es el sistema de aspiración. Es una máquina que ejerce una aspiración con una aguja de un calibre mucho mayor. El calibre que usábamos para las anteriores lesiones que les he mostrado es de 14G, 14 gauge. Sin embargo, cuando usamos una biopsia aspiración al vacío, la aguja puede ser de 8, de 9, de 10, es mucho, mucho más gruesa.
y tiene sus indicaciones. Generalmente se va a hacer en aquellas pacientes que tienen lesiones que son componente sólido y componente líquido, aquellas lesiones sospechosas de papilomas intraductales, aquellas microcalcificaciones que se vean por ecografía, cuando las distorsiones de arquitectura sospechosas son muy tenues que se nos podrían borrar si utilizáramos la otra aguja más delgadita, o aquellas pacientes que tienen una lesión sospechosa por resonancia que luego se ve en segunda intención por ecografía. Este procedimiento es un poquito diferente al de la biopsia Trucut, porque lo que hace la aguja no es entrar y salir varias veces, simplemente nos colocamos debajo de la lesión y sin mover mucho el dispositivo, tiene como un cortador que entra y sale y va cortando partes del mismo tejido de lo que está por debajo hacia arriba. Luego estas muestras se van a un contenedor de las muestras, las retiramos y si en caso la lesión tuvo microcalcificaciones, le tomamos incluso una radiografía para confirmar que hemos estado dentro de la lesión que tenía el hallazgo. Este es un ejemplo de una paciente, tenía una lesión sólido-quística irregular, era un poquito mal definida. Esta es la aguja, se ve mucho más gruesa si ustedes se dan cuenta comparada con el otro. Esta es la muesca donde va a obtener la muestra. Entra la aguja, va cortando y el diagnóstico en esta paciente fue un carcinoma mamario infiltrante. En este tipo de biopsias nosotros siempre dejamos un clip de reparo dentro de la lesión porque el dispositivo al ser tan gruesa la aguja podría incluso desaparecernos la lesión. Entonces necesitamos dejar una marca de dónde estuvo la lesión por la posibilidad de que lo desaparezcamos. En esta vez siempre tomamos, por lo tanto, una mamografía en la cual confirmamos que el clip dejado en la biopsia estuvo en adecuada localización. Este es otro ejemplo, una paciente joven, 27 años. Ella se palpaba un tumor en la mama izquierda y en la ecografía impresionaba que había un tejido con microcalcificaciones que lo hacían sospechoso. Al tener microcalcificaciones, se tomó una mamografía en la cual se identificaban estas calcificaciones, por lo tanto la lesión seguía siendo sospechoso. Al tener como hallazgo microcalcificaciones, les decía que es una de las indicaciones para hacer una biopsia aspiración al vacío, es decir, con una aguja muy gruesa, que fue lo que se hizo, la aguja gruesa, la muesca de la biopsia, se tuvieron muestras, las muestras se tomaron incluso una radiografía y se confirmó que había calcificaciones en su interior y esta paciente de 27 años tenía un carcinoma ductal in situ de grado 2 diagnosticado por este tipo de procedimiento. Otro tipo de biopsia aspiración al vacío, este ya no es guiado por ecografía, pero sí me interesa que conozcan que existe también el diagnóstico hecho por mamografía, que en este caso se llama esterotaxia 2D. Esta mesa se llama mesa de esterotaxia, es el sistema de aspiración, tiene un monitor en el cual las lesiones que vamos a hacer este tipo de biopsia, obviamente, si es guiado por mamografía, van a ser aquellas lesiones que se ven solo por mamografía y que no se lograron ver por ecografía y que tienen grado de sospecha, como serán las microcalcificaciones o la distorsión de arquitectura que no se vean por ecografía. El calibre de aguja es el mismo que utilizamos para la biopsia aspiración guiada por ecografía y puede realizarse con la paciente boca abajo, le llaman mesa prona, o con la paciente sentada, en el que simplemente es en el mismo mamógrafo en el que se realiza el procedimiento. ¿En qué consiste entonces esta biopsia por estereotaxia? Lo que hace, en realidad es como un tubo de mamografía que está acá y lo que hace es tomar tres imágenes en 0 grados, en +15 y en -15 grados. Y al obtener estas tres imágenes, busca el punto central de la lesión que queremos biopsiar. El equipo en realidad lo hace todo. Nosotros simplemente marcamos dónde están las calcificaciones, en este caso que queremos biopsiar, toma los tres ejes y nos dice el punto exacto y la distancia a la cual entrar. Procedimiento igual sencillo, asepsia, antisepsia, colocamos anestesia, entramos con la aguja a la profundidad que el equipo nos dice. Este es el sistema de aspiración al vacío, la aguja gruesa. Confirmamos por imágenes el punto que hemos marcado, este es previo a disparar. Luego que disparamos, confirmamos que la muesca de la biopsia está en el lugar donde marcamos que tenemos que biopsiar. Las muestras son bastante gruesas comparadas con las biopsias de menor calibre guiados por ecografía. Y obviamente, si hemos biopsiado microcalcificaciones, debemos tomar una imagen radiológica que nos confirma que hemos obtenido muestra adecuada. Siempre también dejamos un clip. El clip que se utiliza en esos dispositivos es un clip de titanio que mide 2 a 3 milímetros, una cosa muy pequeñita, que es compatible con el resonador, que no hay ningún problema, es compatible con el tejido mamario. Y se deja el clip, como les decía, porque generalmente estas agujas, al tener un gran calibre, pueden desaparecer toda la lesión y quedará como una marca por si el cirujano nos pide que luego localicemos dónde estuvo la biopsia, por si la paciente tiene un cáncer que necesita ser operado.
Un ejemplo, paciente con microcalcificaciones muy pequeñitas sospechosas, se hace la biopsia por estereotaxia, se deja el clip y resultado fue un carcinoma ductal in situ de grado nuclear 2 con patrón micropapilar. Otra paciente, microcalcificaciones pleomórficas las llamamos porque son de morfología totalmente diferente. Hacemos la biopsia por estereotaxia, dejamos en clip, vemos en esta imagen que prácticamente hemos desaparecido todas las calcificaciones y el resultado fue un carcinoma ductal infiltrante de grado nuclear 3 y asociado a un carcinoma ductal in situ en el 80% de las muestras que enviamos al patólogo. Este es el calibre de las muestras que obtenemos, son bastante gruesas, muy buena calidad de muestras. Tomamos imágenes igual, confirmando si hay microcalcificaciones o no. Y el patólogo lo que le gusta es que luego que hemos tomado estas imágenes, le enviemos en un frasco las muestras con calcificaciones y las muestras sin calcificaciones para que pueda hacer una evaluación un poquito más detallada. También existe una biopsia por tomosíntesis. Esto es algo que, si bien no es tan nuevo, no existe, no hay muchos equipos en realidad que realicen este tipo, pero aquí en Lima y en la clínica donde elaboro sí tenemos un equipo de biopsia de aspiración por tomosíntesis que obviamente tiene bastantes ventajas comparados con el anterior método que les he mostrado. Las ventajas son de que tienen diferentes accesos. Hay lesiones que pueden estar muy posteriores y por lo tanto nos permite angular la aguja. Podemos incluso entrar en diferentes ángulos y obviamente va a biopsiar lesiones que solo se vean por mamografía 3D, como por ejemplo esta distorsión de la arquitectura sospechosa. La aguja está en predisparo, luego disparamos la aguja y estamos en el centro de la lesión de la distorsión de la arquitectura. Siempre igual se deja un clip de reparo. Incluso esta paciente luego fue a resonancia y vemos como el clip de titanio se logra ver fácilmente por resonancia dentro de la lesión que habíamos biopsiado, que terminó siendo también una lesión de tipo cáncer. Otro sistema de biopsia es la biopsia aspiración al vacío, en este caso guiada por resonancia magnética, que se va a utilizar cuando existen pacientes que los hallazgos de sospecha se ven solo en resonancia. Luego que hemos hecho una resonancia y tenemos lesión sospechosa, vamos y lo buscamos en ecografía, no lo encontramos, buscamos en mamografía, tampoco se ve. Existen cánceres que se ven solo en resonancia. Este tipo de lesiones tienen, por lo tanto, que ser biopsiados por este método de imagen. Utilizamos el mismo sistema de aspiración al vacío, agujas de gran calibre, tiene igual su dispositivo coaxial, su guía introductoria que nos da la distancia. Igual el resonador nos va a decir cuánto de distancia tenemos que entrar, en qué cuadrante entrar, porque tenemos como un mapa que nos permite ubicar en cuál de estos cuadrantes nosotros tenemos que entrar y proceder con el procedimiento de la biopsia. Esta es la aguja, esta es imagen de resonancia, esta es la aguja que está entrando dentro de la mama, que tenemos que confirmar que estamos en el lugar adecuado. Este es un ejemplo de una paciente que se hacía resonancias magnéticas por tamizaje porque tenía riesgo alto familiar para cáncer de mama. Mamografía y ecografía totalmente negativas, un tipo de indicación de resonancia como parte de tamizaje, es en aquellas pacientes de alto riesgo. Y efectivamente se realizó una resonancia magnética y tenía este realce sospechoso único en esta mama, que obviamente al no verse por otro método de imagen tuvo que ir a una biopsia por resonancia. Vemos la aguja y el resultado fue un carcinoma ductal in situ que se veía solo en resonancia magnética. Otro tipo de procedimientos que ya no serían diagnósticos, pero que también las imágenes nos ayudan y que básicamente están encaminados al tratamiento, sería lo que se llama localización con arpón, colocar clips para neoadyuvancia, aspirar quistes sintomáticos e incluso hacer escisión de lesiones benignas con el sistema de aguja de aspiración al vacío. Al tener una aguja de bastante calibre, si tenemos una lesión benigna, incluso podríamos, en lugar de enviarla a una cirugía, desaparecer totalmente la lesión con este tipo de dispositivos. Vamos a hablar de estos tres que en realidad son los que más se realiza como parte de terapéutica. La localización con arpón para tratamiento, es decir, a estas pacientes que ya les hicimos algún tipo de biopsia por ecografía, por mamografía o por resonancia, si sale positivo, es decir, sale un cáncer o si sale una lesión de alto riesgo que puede volverse un cáncer, el médico tratante nos va a decir, localízame la lesión que me biopsiaste. Obviamente hemos dejado un clip, como les he comentado, y estas pacientes van a cirugía habiendo tenido una biopsia previa. Por lo tanto, antes cuando no se hacían esas biopsias con aguja, se hacían biopsias quirúrgicas de frente utilizando y colocando un arpón a una lesión que no tenía un diagnóstico previo. Ahora ya no se hace eso. Ahora todo tiene que ir a una biopsia con aguja y vaya a una cirugía con localización con arpón, pero para operar algo que ya tiene un diagnóstico patológico. Puede ser con guía ecográfica o con guía mamográfica. El arpón es
esta aguja que nos permite introducirlo y es como un alambre, se llama arpón porque es como un alambre y tiene como esta muesca, em, que es lo que vamos a nosotros colocar dentro de la mama con la guía de imágenes. Esta, por ejemplo, era una paciente que esta mamografía tomosíntesis tenía esta distorsión. Sospechosa, fue una biopsia por tomosíntesis, este es el clip dentro de la zona de la biopsia. El diagnóstico de la biopsia por tomosíntesis fue de cicatriz radial. La cicatriz radial es considerada una lesión de alto riesgo, no es un cáncer, pero es una lesión que puede ir asociada a un cáncer cercana a la zona de la biopsia o que si la dejamos en el tiempo podría malignizarse. Por lo tanto, estaba indicado hacer una cirugía de la zona del lecho de biopsia para evitar esta posibilidad de malignidad. Esto es el arpón, se hace guiado por mamografía en este caso, este es el clip, y dejamos el arpón localizando el clip de reparo. Esta ya es la pieza quirúrgica que nos manda el cirujano para tomar una imagen y confirmarle que han salido tanto el clip como la zona de la biopsia y el arpón, dándole el visto bueno que la cirugía está adecuada y en adecuada ubicación. El diagnóstico final, porque esta muestra nuevamente se manda a estudiar la patología, confirmó una cicatriz radial y un papiloma intraductal sin atipia, es decir, solamente una lesión de alto riesgo que todavía no era un cáncer. Otro ejemplo, esta es una paciente de 70 años que ve una lesión muy pequeñita por tomosíntesis que se veía por ecografía y le hicieron una biopsia por ecografía, le dejaron un clic porque la lesión era muy pequeñita y se podría desaparecer con la biopsia. El resultado fue un carcinoma ductal infiltrante. El cirujano dijo, marquen la lesión porque voy a operar la zona de la biopsia. Al tener un clip dejado en la zona de la biopsia, se colocó un arpón guiado por mamografía. Esta es la muestra de la escisión del arpón quirúrgica, en el que confirmamos que el clip está en la misma muestra dada por el cirujano. Este es otro ejemplo. La paciente tenía este nódulo por mamografía, se veía también por ecografía, se le hizo una biopsia, el diagnóstico fue un carcinoma ductal infiltrante de tipo HER2 positivo. La lesión al ser tan pequeñita también le habían dejado un clip de reparo, por lo tanto se realizó una localización con arpón con guía ecográfica ubicando la lesión y ubicando el clip. Le tomaron una mamografía igual como referencia de dónde estaba quedando el arpón, luego vino la muestra operatoria ya quirúrgica, y tenemos tanto la lesión, el clip y el arpón en adecuada ubicación. Otro tipo de procedimientos es lo que se llama la colocación de clip para neoadyuvancia, es decir, aquellas pacientes que ya les diagnosticamos un cáncer de mama, pero que por la agresividad del tumor no van a ir a cirugía de primera intención, sino primero van a recibir tratamiento ya sea hormonal, quimioterapia, inmunoterapia, lo que indique su médico, nos va a pedir que coloquemos un clip dentro de la lesión. ¿Por qué? Porque la paciente va a recibir tratamiento, le llaman neoadyuvante porque todavía no va a ser operada, va a recibir tratamiento y con el tratamiento esta lesión va a desaparecer por imágenes y por lo tanto él necesita una guía de dónde estuvo la lesión para que luego obtenga una zona a operar. Entonces lo hacemos a solicitud del médico tratante, cáncer que va a iniciar tratamiento, el tumor con un diagnóstico obviamente de cáncer. También podemos hacer no solo en tumor de mama, sino también en adenopatías axilares que tienen confirmación de metástasis. Este es un caso, una paciente de 31 años, tenía un cáncer de mama triple negativo, que es de uno de los agresivos y que van a tratamiento previo a la cirugía. Por lo tanto, se colocó un clip dentro del tumor. La paciente recibió tratamiento. 8 meses después vemos cómo solo se ve el clip y la lesión tumoral ha desaparecido casi por completo. En este caso, obviamente, el cirujano luego tiene que tratar quirúrgicamente porque el verdadero tratamiento para el cáncer va a ser la cirugía, guiándonos por este clip que se dejó dentro del tumor. Esta es una adenopatía, otra paciente de 60 años, tenía un carcinoma ductal infiltrante también triple negativo y tenía una adenopatía en la axila. Se pidió que se coloque un clip de reparo dentro de la adenopatía. 9 meses después del tratamiento, simplemente se logra ver apenitas el clip y la adenopatía ha desaparecido. Este clip servirá como guía para el momento en que el cirujano pida que localicen dónde estuvo esa adenopatía. Ya para ir casi terminando, veremos la aspiración de los quistes sintomáticos. Decía de que si bien esto no es una verdadera biopsia, muchas veces nos van a solicitar aquellas pacientes que tienen quistes muy grandes, quistes de 5 centímetros, 3 centímetros que causan dolor y que por lo tanto necesitamos calmarle la sintomatología de la paciente. Se hace con guía ecográfica, se aspira el contenido e idealmente lo que se obtenga siempre hay que enviarlo a citología. A veces nos causan sorpresas. Pensamos que es un quiste totalmente benigno y resulta que la citología nos habla de lesiones de alto riesgo. Bien, este es otro tipo de procedimiento que se puede hacer con guía ecográfica.
Este es un casito de una paciente de 50 años que tenía una tumoración palpable que por ecografía se correspondía con un quiste. Este es el Power Doppler que colocamos en la ecografía y nos confirma que hay vascularidad incrementada alrededor del quiste, es decir, hay un proceso inflamatorio periquístico. Ofrecimos a la paciente y al médico tratante realizar una aspiración por el tema de los síntomas. Se realizó la aspiración con guía ecográfica, esta es la aguja, y vemos cómo luego de haber obtenido casi todo el líquido, el quiste prácticamente desaparece, aliviándole obviamente los síntomas a la paciente. ¿Qué cuidados post-biopsia debemos tener? ¿Qué complicaciones podrían haber? Realmente carece de complicaciones importantes, son procedimientos mínimos que si lo hacemos adecuadamente guiado por imágenes, las posibilidades de complicaciones no son reales, ¿no? A veces podría haber un poquito más de sangrado, la ecografía nos ayuda a evitar los vasos que puedan existir alrededor del tumor, por lo tanto no tendrían por qué sangrar, pero si por ahora hay un sangrado por algún motivo, luego de terminar el procedimiento se hace una compresión adecuada del lecho de biopsia, incluso nos podemos ayudar de hielo, pero a lo mucho lo que podría haber es un hematoma que se reabsorbe en 2 a 3 semanas. Para el dolor les damos analgésicos por un par de días y generalmente le hacemos un vendaje para que la mamá esté sujeta y no esté en movimiento por lo menos por 24 horas, indicando reposo relativo solo por el mismo día de la biopsia. Y una cosa importante cuando hacemos una biopsia es que el médico radiólogo también recibe el resultado de la biopsia. Es decir, no solamente hacemos la biopsia y la regresamos con el médico tratante. Hacemos la biopsia y tenemos que evaluar que el resultado de nuestra biopsia fue concordante o no. Es decir, me pueden decir que la lesión es benigna. Bien, si yo pensé que era algo benigno, me quedo tranquilo. El patólogo me puede decir que la muestra es insuficiente o es una muestra inadecuada. Esto idealmente no sucede, no debería suceder porque lo hemos hecho con guía de imágenes, pero si pasa, tocaría rebiopsiar con una aguja de mayor calibre, o nos puede decir que es una lesión de alto riesgo, una lesión atípica, que es decir, que todavía no es un cáncer, pero tiene potencial de serlo, por lo tanto iría a cirugía, o nos confirmaría que es una lesión maligna, que por lo tanto necesita ya luego pasar con el oncólogo y con el cirujano de mamas. Ya para terminar, este es un casito que les quise traer en el cual integra un caso de la clínica donde laboro, en el cual integra todos los métodos de imagen que podemos utilizar. Esta es una paciente de 50 años de edad. Ella no tenía antecedentes familiares para cáncer y teníamos un estudio previo de ella del 2018. Venía simplemente para su estudio de tamizaje, no tenía ningún síntoma. Vino para su mamografía, por lo tanto. Hicimos una mamografía modo combo, que lo que es una mamografía 2D más 3D. Esta es la mamografía 2D, no se veía gran cosa, una mama un poco densa. Sin embargo, en la mamografía tomosíntesis tenía esta imagen nodular en la mama derecha. Aquí les pongo cómo generalmente solemos describir las lesiones. Colocamos el radio, la distancia al pezón. Había un nódulo que tenía ciertos márgenes irregulares y que comparado con la mamografía previa no estaba. Era nuevo. Una paciente posmenopáusica no debería tener nada nuevo en la mama porque se asume que ya no tiene influencia hormonal. Sin embargo, recomendamos una ecografía y en la ecografía en la misma ubicación había una lesión sólida irregular pequeña, medía menos de 1 centímetro y que era sospechosa de malignidad. Catalogamos con virus de sospecha y por lo tanto recomendamos una biopsia. Si se ve bien por ecografía, la biopsia que toca realizar es una biopsia throughput con guía ecográfica. Esta es la aguja traspasando la lesión de sospecha y el diagnóstico fue un carcinoma mamario infiltrante de grado nuclear intermedio. A toda paciente que confirmamos nosotros un diagnóstico de malignidad, siempre le hacemos una resonancia de mama para ver el verdadero tamaño de la lesión o evaluar el resto de las mamas. A veces tenemos sorpresas como en esta paciente. En la mama derecha veíamos el nódulo que ya sabíamos que tenía cáncer, confirmamos el tamaño, era bastante parecido al de la ecografía, unos milímetros más. Sin embargo, en la mama contralateral, en la mama izquierda, se veían por lo menos tres realces sospechosos, que tenían que tener obviamente también una biopsia. Esto no se ve visto ni sospechado por mamografía ni ecografía, por lo tanto, se deben considerar como sospechosos. Cuando encontramos una lesión sospechosa por resonancia, nos toca regresar a la ecografía o a la mamografía intentando ubicar la lesión para tener la posibilidad de hacer una biopsia por ecografía. En este caso, solo veíamos la lesión ya biopsiada en la derecha, que sabíamos que tenía cáncer, y en la izquierda los hallazgos de resonancia eran negativos. No logramos observar nada en la mama izquierda y por lo tanto la recomendación es que se realice una biopsia guiada por resonancia magnética del realce que tenga mayor extensión en la mama izquierda. E hicimos eso, programamos a la paciente una biopsia guiada por resonancia magnética. Confirmamos que la lesión seguía así persistiendo, seguía teniendo sospecha. Sin embargo, nos pasó algo que no esperábamos. A veces nos pasan cosas así, no es frecuente, pero tenemos que intentar solucionar cuando nos pasa algo.
Previo al inicio de nosotros que introduzcamos la guía y la aguja, el sistema de aspiración, que es lo que les mostraba que nos permite hacer el sistema de aspiración al vacío, y luego de varios intentos no lográbamos testearlo adecuadamente el sistema de aspiración. Es decir, el sistema de aspiración nos falló. Teníamos a la paciente ya en resonancia, la lesión se veía solo por resonancia, no se veía por mamografía ni ecografía. Entonces, ¿cómo podemos biopsiar esta lesión si justo en ese momento la paciente con anestesia y con todo, ya el equipo nos falla? Se nos ocurrió y teníamos todo, es dejar un clip dentro de la zona que estaba realzando y que por lo tanto era sospechosa. Entonces simplemente lo que hicimos, suspendimos el procedimiento de biopsia, pero dejamos un clip de reparo que nos permita hacer la guía por imágenes para luego biopsiar esto por mamografía. Y eso fue lo que hicimos. Entonces pasamos ese mismo momento a la paciente a mamografía, a una biopsia por estereotaxia. Ese es el clip que dejamos por resonancia. Obviamente en mamografía no se veía nada sospechoso ahí, pero al dejarlo guiado por resonancia sabíamos que la lesión debía estar ahí. Hicimos entonces una biopsia por estereotaxia. Lo que hicimos es extraer la zona del clip y confirmamos que la paciente tenía un carcinoma ductal in situ contralateral en la otra mama y por lo tanto habíamos llegado a un diagnóstico adecuado, intentando buscar siempre la multimodalidad con todos los métodos de imágenes que manejemos en lo que es la patología mamaria. Esto es lo que les he querido compartir hoy día. Espero haber ayudado en algo con la información sobre todo de lo que es el tema de las imágenes en mama, que como les repito, tiene que ser siempre un manejo multimodal. Muchas gracias, doctora, por la ponencia. En estos momentos vamos a iniciar con la ronda de preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Puede escribirlo en el chat. Mm, Doctora, nos preguntan si una lesión de menos de 1 centímetro puede ser biopsiada. Claro, claro que sí. Nosotros hemos biopsiado lesiones hasta de 0,4 centímetros, es decir, de 4 milímetros. Lo importante en mama es que nosotros escojamos adecuadamente la lesión. Cuando nosotros estamos frente a la paciente y miramos, por ejemplo, una lesión sospechosa por ecografía que mide 7 milímetros, 8 milímetros, 5 milímetros, en ese mismo momento tenemos ya que estar intentando recomendar o decidir qué tipo de biopsia le vamos a hacer. Si yo veo que esta lesión es tan sutil y que el momento en que yo coloque la anestesia se me va a borrar, entonces no puedo elegir una biopsia de corte con una aguja de poco calibre, porque se me va a borrar en algún momento y no voy a tener la seguridad que estoy dentro de la lesión. En ese tipo de lesiones es mucho más sencillo utilizar la biopsia aspiración al vacío, la que les mostré que la aguja es muy, muy gruesa. Entonces me voy a colocar debajo de la lesión y por más que la anestesia me lo desaparezca, sé que estoy en el lugar adecuado y simplemente muestreo la zona y voy a tener un buen diagnóstico. Entonces, se puede biopsiar definitivamente, sí, hay varias formas de poder hacerlo. Mm, Bueno, agradecemos a la doctora Dayana Pastor por... bueno, tenemos otra pregunta. De la distancia de disparo es de 2 centímetros, es decir, se pone la punta de la aguja directamente en el nódulo o a esa distancia. Es una buena pregunta. Como les decía, existen diferentes tipos de aguja. No les hablé mucho de eso, pero por ejemplo, para la biopsia trucudo-core con guía ecográfica, existen dispositivos que disparan 2 centímetros o 2,2 centímetros incluso, y existen dispositivos que disparan 1,2 centímetros. Entonces, ahí también es importante. Si mi lesión es grande, voy a escoger la aguja que dispara 2 centímetros. Por lo tanto, mi calibre de muestras va a ser de 2 centímetros, porque quiero obtener muy buenas muestras porque la lesión es grande. Si tengo una lesión pequeñita,
de menos de 1 centímetro, voy a utilizar la aguja que tiene un disparo más pequeño y el calibre de las muestras va a ser más pequeño, porque tampoco quiero lesionar la mama. Entonces utilizaré la disparo de 1,2 centímetros. Entonces, la pregunta ahí dice, ¿no? Si es que es 2 centímetros, depende, ¿no? Idealmente, si mi lesión es grande, mide más de 2 centímetros, me voy a meter en la lesión y voy a disparar en varios ángulos, en diferentes lugares del tumor. Si mi lesión es muy pequeña, intentaré hacer una biopsia con una distancia de una aguja pequeña de 1 centímetro, pero si no tengo eso y solo tengo el de 2 centímetros, me tengo que poner un poquito lejos o a lo mucho bordear, estar en el borde para tener la seguridad que voy a pasar lesión y voy a tener, obviamente, no voy a poder evitar tener un poquito de tejido mamario normal, ¿no? Entonces va a depender mucho del tamaño de la lesión para ver desde dónde disparo. Mm, Nos hacen otra pregunta. Bueno, dicen que más que una pregunta es una conclusión. Si la imagen ecográfica y la de la mamografía son sospechosas, se debe biopsiar o la biopsia debe coincidir. Si no coincide, hay que biopsiar de nuevo. Hay que insistir si las imágenes coinciden en lesión sospechosa. Claro, eso es lo que les decía de la correlación luego que tenemos el resultado de la patología. Tiene que ser concordante, incluso tenemos que hacer un informe de nuestra biopsia diciendo si la lesión, el resultado es concordante o no. ¿Y a qué se refiere? Si yo puse un BRAF5, es decir, una lesión de alta sospecha, y el patólogo me contesta adenosis, proceso fibroquístico, es decir, cosas benignas de normalmente encontrar en cualquier tejido mamario, quiere decir dos cosas: o que no he estado en la lesión y he biopsiado otra cosa, o que, bueno, ahí también obviamente tenemos que confiar en el patólogo, ¿no? Porque tiene que ser un patólogo también experto en patología mamaria. Pero si no es concordante y yo sigo pensando que la lesión es mala y es sospechosa, es válido hacer una biopsia con aguja de mayor calibre o incluso terminando mandando la decisión quirúrgica para tener la seguridad de que realmente no estoy dejando algo que no debo, ¿no? Pero en realidad cuando el médico hace la biopsia, uno sabe que si le ha dado la lesión o no. Las biopsias, no todas, hay muy pocas que pueden ser difíciles por X motivos. Entonces, uno ya más o menos sabe si le ha dado o no a la lesión. Entonces, eso también es un parámetro adicional para saber si voy a mandar a rebiopsia o no, ¿no? Tenemos otra pregunta de parte del doctor Benjamín Lara, que pregunta si dentro de la clasificación BEDI podemos encontrar un BEDI 4 o 5 sin imagen sospechosa en mama por ecografía. Claro. Puedo encontrar un BD4, 5 o hasta 6 sin tener nada en la mama. Y eso sería considerado como, bueno, luego que ya biopsio y tengo que la adenopatía es metastásica, sería un enema oculto de mama, ¿no? Porque no estoy viendo nada por imágenes en la mama. Si en mamografía y ecografía no veo nada, tocaría hacer una resonancia para ver si realmente no hay nada en la mama y se trata de un cáncer oculto de mama. Pero sí, si tengo un BD5 sobre todo o 6 y no encuentro nada en la mama, me toca biopsiar el ganglio para descartar que no sea realmente una adenopatía metastásica. A veces tenemos BD5 o BD4 que simplemente son ganglios reactivos por diferentes motivos, pero sí, ante la sospecha biopsiamos el ganglio, ¿no? Tenemos otra pregunta de parte de la doctora Paola Gámez que nos dice si frente a una biopsia no exitosa, ¿en cuánto tiempo se puede biopsiar? Ok, en el tiempo no importa mucho, porque incluso hasta la paciente podría tener hematoma y lo que hacemos es en el mismo procedimiento de la biopsia, drenamos el hematoma y obtenemos nuevas muestras. Incluso a veces preguntan, ¿no? Después de que hago una biopsia, ¿cuánto tiempo le puedo hacer resonancia? Los tiempos en realidad no importan, lo que importa es que obtengamos un adecuado diagnóstico, ¿no? Si hice una biopsia con una aguja de calibre de 14, que son las Core o las Trucut, y me salió discordante, me toca hacer una biopsia con una aguja de mayor calibre y generalmente lo que demora el resultado. Generalmente suele demorar entre 3 5 hasta 7 días el resultado de patología y va a ser, no hay ningún problema, se hace la biopsia. Lo único que podría decir, podría pensar yo, pues los cambios inflamatorios, el hematoma, en realidad lo que importa es llegar a una patología en un momento oportuno, ¿no? Una patología adecuada y después pues simplemente dar analgésicos y tomar medidas en las cuales el hematoma reduzca, ¿no? Creo que decía también cuántos disparos, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, para la biopsia Trucut con las agujas de 14G, que son las más comunes que se utilizan, mínimo 6 muestras. También les puede pasar que la lesión es tan pequeñita que en 3 disparos ya se desapareció, ¿no? Con la que decía menor de 1 centímetro. En esos casos siempre hay que dejar un clip porque la lesión ya la deformamos. Y
siempre intentando obtener la mejor muestra posible. Ahí me puedo quedar con 3 tranquila, ¿no? Porque la lesión es pequeña. Pero si es una lesión de más de 1 centímetro, intentemos mandarle por lo menos 6 muestras al patólogo. Si estamos hablando de una biopsia con aguja de mayor calibre, las de 9G, las que dan aspiración al vacío, siempre intenten tomar por lo menos 12 muestras. Ya están dentro de la lesión y traten de tomar todo lo que puedan, mínimo 12 muestras, ¿no? Gracias, doctora. Nos preguntan también si para la mama la punción con aspiración aguja fina se sigue indicando o se pasa directamente a la aguja de corte para mejor diagnóstico en lesiones pequeñas. En lesiones pequeñas. En realidad, en cualquier lesión sospechosa en la mama, siempre va a ser mejor obtener tejido, ¿no? A veces lo que yo sé de algunos centros es de que pueden hacer primero una biopsia de aspiración con aguja fina y si sale positivo en ese mismo momento le hacen la TRUP, ¿no? Es como que un tamizaje patológico inicial, que por un tema de presupuesto, de logística, no tienen el sistema de biopsia de corte a la mano, entonces hacen como un pretamizaje de patología. Pero en realidad, si ustedes disponen de las agujas de corte de 14G, hagan ese tipo de biopsias. Es mucho más fácil, más accesible y el patólogo va a estar feliz porque les están dando tejido. Y una cosa que tampoco les dije que es importante es que cuando ustedes mandan tejido al patólogo, la ventaja frente a las aspiraciones con aguja fina es que ese tejido, si sale cáncer, el patólogo le va a hacer algo que se llama inmunistoquímica. Es decir, cuando yo tengo un cáncer de mama, no me quedo tranquila con que me digan cáncer. Ahora existen diferentes tipos de cáncer de mama, los agresivos, los intermedios, y los no agresivos. Y para eso sirve la inmunistoquímica, para clasificar la agresividad del cáncer y para dar pronóstico e incluso el tipo de tratamiento. Entonces siempre prefieran obtener, incluso hasta en los ganglios, tejido, ¿no? Unas biopsias core.